Oliva. Bienvenidos a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega trataremos a los profetas menores. Los profetas menores o los 12 profetas fueron personajes judíos que vivieron sobre un periodo de unos 250 años a partir del siglo V antes de nuestra era. Sus escritos fueron compilados en una colección ocasionalmente llamada Libro de los 12 y es el último libro que compone la Biblia judía. En las Biblias cristianas, la colección se divide para formar 12 libros individuales, uno para cada profeta menor, siendo Malaquías el último libro del Viejo Testamento cristiano. Los libros de los profetas menores son Oseas, que tiene 14 capítulos, Joel, que tiene 3, Amos 9, Abdías 1, Jonás 4, Miqueas 7, Nahum 3, Habacuc 3, Sofonías 3, Hageo 2, Zacarías 14 y Malaquías 4. La disposición que se encuentra en las Biblias actuales es más o menos cronológica. Primero vienen los profetas de a principios del período asirio, Oseas, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Joel no tiene una fecha exacta de cuándo se escribió, pero se colocó antes que Amós porque parte de un verso del final del libro de Joel se repite al comienzo del libro de Amós, siendo idénticos, sugiriendo que Amós fue escrito inmediatamente después que Joel. También podemos encontrar, tanto en Amós como en Joel, la descripción de una plaga de langostas. Después se sitúan los profetas correspondientes al período después del dominio asirio, Nahum, Habacuc y Sofonías. Por último, se presentan los profetas correspondientes al período de dominación persa, Hageo, Zacarías y Malaquías. Después de Malaquías, en todas las Biblias católicas se inserta una sección que se llama libros deuterocanónicos, de los cuales Macabeos 1 y 2 son los más importantes. Pero porque esta sección no es incluida en todas las Biblias, hemos decidido no discutirla en nuestra serie La Verdadera Biblia. En todo caso, con estos libros se termina el Viejo Testamento cristiano, y entonces toda mención en los libros del Nuevo Testamento de las Escrituras se referían a los libros analizados hasta ahora. Era esta la realidad de hace 2000 años para el pueblo israelí. Pero también lo es ahora, puesto que todo lo que ocurrió en el Nuevo Testamento no es asumido por ese pueblo como suyo. Y el fin del mundo que ellos esperan es el descrito por Ezequiel y Daniel, no el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y el Mesías guerrero y todopoderoso que llegaría a dirigir a Israel, a vencer a sus enemigos y a reunir a todos los judíos en esta tierra, tampoco ha llegado. Y esa sería la religión que todos seguiríamos el día de hoy si hubiesen tenido la suerte de ser oficializados por los romanos. Pero esta historia no fue la asumida por el Imperio Romano. La asumida fue aquella que nació en el primer siglo de la ocupación romana del área palestina, la que más luego modificó mucho de sus principios para adaptarla a los conceptos básicos de las varias religiones paganas que los romanos seguían para esa época. Una nota curiosa e importante de esta compilación llamada Biblia es que su primer libro comienza por castigar a los judíos por desobedecer a su Dios Yahvé y por adorar a otros dioses. Y también termina de la misma forma, con el pueblo de Israel desobedeciendo a Dios y adorando otros dioses. O sea que el pueblo elegido por Yahvé le fue rebelde consuetudinariamente. Ya en otro video analizaremos cómo ser elegido por Dios no es un gran beneficio, es más una desgracia, porque a este pueblo desde su creación hasta el día de hoy, tal asociación solo le ha traído desgracia y sufrimiento. Oseas es el primer libro de los profetas menores, en las Biblias protestantes, en las Biblias católicas es el segundo, pero en todas se encuentra antes del libro de Joel. Oseas profetizó durante los años de decadencia del reino del norte, o lo que se llamaba Israel. Luego del reinado de Jeroboam II se presentaron tiempos difíciles, en los cuales las revueltas, golpes militares y asesinatos de reyes eran episodios comunes, a tal punto que se cometieron 4 asesinatos de reyes en el corto término de 15 años. La anarquía cubría toda la tierra, mientras que el pueblo era víctima de la inseguridad, el robo, la violencia y otros males. Ante la gravedad de la situación, el rey pidió ayuda, como lo habían hecho en el pasado, a los grandes poderes imperiales de la región, Asiria y Egipto.
Este caos social, político y económico llevó también a la degradación moral y religiosa, a la que Oseas alude de forma permanente. La piedad judía se desvía de la verdad y, como siempre, los hebreos revierten a adorar el becerro de oro en lugar de Yahvé, el enemigo número uno de esos tiempos de Yahvé, puesto que se basaban en la prosperidad que obtuvieron bajo su adoración en tiempos anteriores, donde bajo Yahvé solo conocieron sufrimiento. Ante la tribulación presente, el profeta Oseas le echa en cara a los judíos todas las veces que ellos han hecho lo mismo en contra de Yahvé. Su profecía es una de las más oscuras y difíciles de interpretar. Sus vaticinios son tan breves y escuetos que más parecen resúmenes de una obra más larga o anotaciones destinadas a auxiliar en la confección de un texto posterior más completo, que hasta donde sabemos jamás llegó a escribirse. Para colmo, el texto hebreo actual ha sufrido interpolaciones, resúmenes, correcciones y adiciones y fue influido por noticias provenientes de Judá que rompen la unidad cultural e intelectual. Oseas es considerado el profeta del amor, reiterando siempre la imagen de Dios y el pueblo como un marido y su esposa que termina siéndole infiel. En este sentido, el Dios celoso se ve justificado en causarle daño a la mujer que lo engaña, pero no solamente causarle daño, sino hablar mal de ella también. Pues en el capítulo 1 de Oseas, versículo 2, este le ordena a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahvé. Aunque se puede entender que Dios está hablando de su pueblo, también se puede entender que tiene cierta verdad, pues Oseas se juntó con una mujer fornicaria llamada Gomer, y con ella tuvo 3 hijos. En el capítulo 2, versículo 2, Oseas le dice a sus hijos que su madre es una prostituta y que no es su esposa, y les pide que le digan a su madre que deje de ser una puta, o él la desnudará y la matará con su sed. Entonces puede ser que Oseas se esté refiriendo a algo verdadero y no al figurativo de Dios con su pueblo Israel. De todas maneras, como es común ya en la Biblia, siempre existe el tema sexual y se repite una y otra vez el comportamiento celoso de este Dios. Y es en base a estos celos que en Oseas 1, versículo 9, Dios dice que ellos no son ya su pueblo y Él no es ya su Dios. Versículo interpretado por Martín Lutero como que significaba que Dios había rechazado a los judíos y que los cristianos deberían de hacer lo mismo. Otro tema recurrente e importante de Oseas es que es utilizado en el Nuevo Testamento para justificar la supuesta mesianidad de Jesús, al interpretar algunas de sus partes como profecías que más luego se cumplieron con Jesús. Por ejemplo, Lucas y Corintios comentan del capítulo 6, versículo 2, donde Oseas dice que los recibirá después de 2 días y en el tercer día los elevará. Y Lucas y Pablo interpretan esto como refiriéndose a la muerte y resurrección de Jesús, pero realmente Oseas utiliza la palabra nosotros, refiriéndose a la gente de su tiempo, no a Jesús. También en Oseas 11:1 dice que sacará a su hijo desde Egipto, lo cual Mateo interpretó de que Jesús iba a salir de Egipto, y por eso pone en su libro que la familia de Jesús escapó a Egipto. Pero realmente esto no tuvo nada que ver con Jesús, pues Oseas se refería al éxodo hebreo desde Egipto. Mateo trata de ocultar esta realidad al solo referenciar las últimas partes del verso, esta que dicen: fuera de Egipto llamé a mi hijo. Pero es obvio que este versículo no era profecía ni se refería a Jesús. Aparte de la usual violencia encontrada en la Biblia, donde Dios mata desgarrando madres y niños, ese es el resumen de los 14 capítulos de Oseas. El profeta oscuro que no profetizó nada y que tuvo una vida desgraciada al casarse con una prostituta. Si le gustó este video y considera que el contenido del canal Jululipa Razón y Ciencia tiene algún valor, considere un pequeño apoyo monetario a mi canal utilizando una de las 3 formas de ayuda que tenemos disponibles para que nuestros suscriptores nos apoyen. La ayuda puede ser una donación única, una donación mensual o un patrocinamiento de 1, 3 o 5 dólares por cada video que subamos a este canal. Si su condición económica se lo permite, utilice los enlaces que aparecen en la caja de descripción de este video para ayudarnos con la opción que más le convenga.